Lo pienso y lo digo. Momento de... ¿Vos? No, yo no. El que sabe y el que se arma unos informes bárbaros es Martín. Sí, que se haga cargo. Así que lo dejamos que venga, a él. Que piense lo está haciendo muy bien, así que puede seguir. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, buen miércoles para todos, Hola. mitad de semana. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Tranquilo? muy bien. Bueno. Sí, por supuesto. El día bisagra. Sí, todo... Siempre lo recordamos. Cada momento, cada jornada recordamos con alguna frase a nuestro compañero Raúl Álvarez, a quien le mandamos muchísimos saludos. Sí. Y lo esperamos. Y también le llevamos tranquilidad a la gente que nos mandan tantos mensajes preguntándonos por él. Está descansando, está de vacaciones. Lo que pasa es que hace tantos años que trabaja que tiene muchos días de vacaciones. Se las tomó todos juntos. Además, imagínate, él es el que viene a abrir el canal todas las mañanas. Llega primero que nadie, nos espera con todo preparado, demás. Se pasa todo el día en el canal, merece ahora este tiempo de descanso. Para emprender el año con todas las energías. Nosotros lo extrañamos mucho, no solamente por lo que brinda con los informes meteorológicos, sino también por todo lo extra. Como persona, nos prepara nos espera con el matelito. Las computadoras encendidas. Todo. Pero bueno, ya va a volver, Raúl. Quédese tranquilo. Bueno, hoy día bisagra. Hoy día bisagra, y parece ser también un día bisagra en la relación entre el campo y el gobierno, ¿no? Porque lo que era ya casi un hecho se transformó en un hecho. Las entidades del agro fueron a la reunión que los había convocado el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Llegaron a la reunión y se encontraron con ya una carpeta sobre la mesa y un decreto prácticamente firmado. Las retenciones suben, las retenciones a la soja. Hubo alguna propuesta que tiene que ver con la segmentación de las retenciones, la baja en algún producto regional, pero las retenciones a la soja van hacia el 33%. Esa es la confirmación. Estaba establecido en la Ley de Solidaridad, entre comillas, que fue aprobada en el mes de diciembre, y el presidente lo hace. Esto le va a permitir al gobierno sumar unos entre 400 y 500 millones de dólares extra. De eso estamos hablando, ¿no? Sí. Ni más ni menos de 500 millones entre de 400 dólares. y 500 millones, teniendo en cuenta un rendimiento promedio, y si no llegara a pasar nada catastrófico que hiciera que la cosecha corra riesgo. La cosecha está por comenzar y esto ha causado mucho malestar en las entidades y sobre todo en los productores autoconvocados que no responden a ninguna entidad y que ya venían bastante disgustados con las políticas del gobierno referidas al sector y que ahora han dicho nos cambian nuevamente las reglas de juego cuando estamos por entrar con las máquinas a cosechar la soja, ¿no? ¿La mesa de enlace se fue un poco convencida o no? Bueno, en realidad hay moderados y agitados. Bueno, hay una postura que tiene que ver con la cintura política de la mesa de enlace que dijeron lo vamos a analizar. Lo que pasa es que un dirigente de la mesa de enlace responde a una mesa directiva y esa mesa directiva después a la cantidad de entidades que hay dispersas en todo el territorio nacional. Ayer hubo reuniones de directivas. ¿no? Vos lo decís. Me parece Así es. Y los autoconvocados que ya le vamos a contar parecen ser los grandes protagonistas, al igual que pasó en el conflicto del 2008, los grandes protagonistas en esta discusión y en esta relación tan tensa que está teniendo el gobierno con el campo. Pero vamos a ir a los números. ¿Qué fue lo que informó el gobierno nacional? ¿De qué manera se van a instrumentar las retenciones a partir de ahora? Vamos a cambiar. Vamos a ir primero a la que dice solo derechos de exportación, por favor, que es importante para luego pasar a la segmentación. Primero con la que explica todos los cultivos, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con todos los cultivos. Allí, como vemos, el gobierno dio un esquema con todos los cultivos y cuáles bajan, suben o siguen igual. Bueno, como vemos, en el caso del girasol se produce una baja en las retenciones. Hoy prácticamente girasol no se está cultivando, solo hay algunas regiones como la provincia del Chaco que está cultivando girasol. Sin duda es importante para esa provincia, pero para el resto no tiene demasiado impacto. La soja, que es el principal cultivo en casi todas las provincias donde se puede producir, va a haber una suba hasta el 33%. En el caso del maíz, las retenciones siguen igual en el 12% y en el caso del trigo lo mismo. Después hay otros cultivos que tienen menos injerencia, ¿no?, en lo que es la implantación en el territorio nacional. Hay allí en el maní, por ejemplo, que es un cultivo regional de Córdoba, una baja de las retenciones que estaban en el 12 y pasan ahora al 7%. Vamos a las economías regionales, porque ayer el gobierno ha dicho, subimos a la soja para poder favorecer a las economías regionales. Bueno, allí se ve como hay bajas en cultivos como las arvejas, los porotos, los garbanzos,
casos, el maní, que decíamos que es una economía regional de la provincia de Córdoba y principalmente de lo que es el corredor de la ruta 158 entre Carnerillo y Villa María, va a tener bajas en las retenciones, el resto se mantienen igual. Y ahora sí pasamos a lo que parece ser el punto de conflicto mayor, que es la cuestión de las compensaciones, de la segmentación de las retenciones en el caso de la soja. Bueno, aquí está el esquema del conflicto. El 77% de la soja que se produce va a pagar retenciones del 33%. Según el gobierno, estos son los grandes productores. Dicen que aquellos productores que producen más de 1.000 toneladas por año están nucleados en ese segmento y van a pagar el 33%. Los otros productores, aquellos que producen menos de 1.000 toneladas de soja, van a tener una segmentación y en todos casos, de acuerdo a lo que produzcan, a la cantidad que produzcan, van a entrar en una retención que va desde el 20 al 30%. Lo cual también es una retención altísima. Sí. Ya los números que habíamos compartido en este mismo espacio que daba a conocer la Bolsa de Cereales de Córdoba, hablaba de una situación muy complicada o de margen prácticamente cero de ganancia para productores que tenían con el 30% de retenciones, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Córdoba, con estos rendimientos que tiene la provincia de Córdoba en promedio, hay un 30% de retenciones y la situación de los productores queda en quebranto o en margen cero. Mientras tanto, va a haber otros que producen el 77% de la soja y que van a tributar el 33% de las retenciones. ¿Cuál parece ser una de las cuestiones allí para objetar y que va a objetar o ha objetado la mesa de enlace y están objetando los productores? ¿De qué manera se va a realizar la segmentación? ¿Cómo se va a hacer? Porque el productor tiene que declarar, que eso en realidad es un cruzamiento de datos, no hay mucho que declarar cuánta soja ha producido, ¿no? Para que lo encasillen dentro de una de las cuestiones de los segmentos, ¿no? Pero todavía no hay demasiadas presiones acerca de cómo se va a hacer eso. Hay intuición de que en realidad a los productores les van a cobrar el 33% de las retenciones y al final del año le van a hacer una devolución. Lo que pasa es que hay mucha desconfianza en el campo porque cuando se han implementado estos sistemas de compensaciones o de reintegros, en realidad han sido muy desfavorables para el sector agropecuario, porque en la mayoría de los casos hay que someterse a un trámite burocrático extenso en el que van objetando distintas cuestiones y las compensaciones nunca llegan o no llegan las compensaciones como tendrían que llegar y siempre la decisión queda en manos del gobierno, ¿no? Por eso, primero te sacan el aumento del 33% y después veremos si vas a recibir o no la compensación por encontrarte dentro de alguno de esos segmentos. Claro, pero quiero detenerme en un número puntual. Se habla de 1.000 toneladas como un número clave. La Bolsa de Cereales de Córdoba ya ha dicho que un productor que produzca unas 300 hectáreas consigue 285 hectáreas, consigue un rendimiento promedio que está anualmente dentro de las 1.000 toneladas. Por lo tanto, productores medianos, porque 300 hectáreas no es un gran productor, estaría ya dentro del régimen de retenciones del 33%. Por lo tanto, esto que parece muy lindo de las segmentaciones y que es algo muy pedido por ejemplo, la Federación Agraria, no parece ser la solución para el conflicto. En realidad, parecen lindas palabras y lindos cuadros, pero para seguir cobrando las retenciones. Lo que está claro es que el campo va a seguir pagando la fiesta, ¿no? Va a seguir pagando, como lo ha venido pagando, va a seguir pagando. En el momento, durante el gobierno de Cristina Kirchner, eran las retenciones útiles para pagar el déficit que se contraía para políticas sociales y otras cuestiones. Durante el gobierno de Macri dijeron que las retenciones tenían que volver para pagar el déficit que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner y ahora el gobierno de Alberto Fernández dice que las retenciones son necesarias por el descalabro que dejó Macri y la deuda que dejó Macri. Siempre el campo es el sector al que se acude para sacarle los recursos y pagar la fiesta de un gobierno que es deficiente en términos económicos. Los productores autoconvocados están muy enojados con esta situación y ya hay sectores como por ejemplo San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, allí muy cerca de Rosario, donde hay acampes de productores autoconvocados que comenzaron ayer y además están convocando a un paro, eso de forma unilateral porque son autoconvocados, a un paro en la comercialización de granos y hasta una rebelión fiscal.
Esto ha comenzado ya en la provincia de Santa Fe y ayer, tras conocerse estos anuncios, así lo decían a través de las redes sociales estos productores. Son autoconvocados del cruce de las rutas 34 y A012. Desde autoconvocados del cruce de rutas 34 y A012 repudiamos totalmente las medidas del presidente Fernández. El sector no soporta un impuesto más. La solidaridad debe ser de todos los argentinos por igual, incluyendo a los dirigentes políticos, dicen los sectores del campo. Esto es un Sin duda, Martín, buscan un enemigo donde no lo hay, dicen los productores autoconvocados que ya han por supuesto, expresado su postura en contra de esta nueva política de retenciones. Comunicados, el denominador común es, queremos el gesto también de la clase política. Así es. Yo creo que de una vez por todas el gobierno, en este caso le toca a Alberto Fernández, pero como lo digo, le podríamos haber dicho lo mismo a Macri o a Cristina Kirchner o a Néstor Kirchner o a Duhalde, que fue el que reimplementó las retenciones. Tiene que sincerarse y decirnos de una vez por todas ¿para qué son las retenciones y a dónde va a parar el dinero? Estamos hablando de millones y millones de dólares que se llevan de las provincias y que no sabemos si retornan. No retornan en obras, no sabemos si retornan efectivamente en las políticas sociales, si van a contener el hambre efectivamente, si van a reducir la pobreza, algo que está a la vista que no se ha logrado, por lo menos con los recursos de las retenciones. Que se sinceren de una vez y nos digan a dónde va a parar el dinero que se saca de los sectores productivos, porque no tenemos una postura firme acerca de eso. Pero en el medio de todo esto aparece otra versión. Mientras al campo le suben las retenciones, ya hay rumores de que un sector de la economía, y que es muy importante en provincias como San Juan o como Mendoza o Catamarca y La Rioja, podrían sufrir una baja de retenciones. Estamos hablando de la minería. El secretario de Minería le habría ya comunicado a algunas empresas inversoras en sectores mineros de la Argentina que aquí sí, en la minería son todos actores extranjeros los que vienen a llevarse los recursos de la Argentina. En el campo son productores locales y la mayoría son empresas familiares o gente que ha heredado los campos y trabaja los campos y genera riqueza para la Argentina. Pero aquí son extranjeros que se llevan no solo los metales, sino también el dinero que producen. A la minería le bajarían las retenciones. Hoy la minería tiene retenciones del 8% y les habrían dicho que si hay promesas de inversión, las retenciones van a bajar. O sea, ¿por qué el criterio para la minería de incentivar la inversión y la producción bajando retenciones y no lo mismo para el campo? Al campo que invierte todos los años, que deja dinero que va no solo a las arcas del Estado a través de las retenciones, sino en la movilización de una economía en general de muchos sectores, se lo condena con más retenciones. A la minería y a los actores extranjeros que participan de la minería se los va a premiar, al menos en lo que ha trascendido, se los va a premiar bajándole las retenciones. Bueno, que alguien nos explique, que alguien del gobierno nos explique desde el sector de la producción cuál es el criterio. ¿Por qué sí la minería y por qué no el campo? ¿Por qué los actores internacionales de la minería, la Barrick Gold y cuántas empresas más, Chevron y cuántas empresas que están explotando nuestra cordillera van a tener beneficios impositivos y por qué un productor de 150 hectáreas o 300 hectáreas, pongamos, en cualquier zona de la provincia de Córdoba, de La Pampa, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, va a tener que hacer el esfuerzo solidario para que la Argentina siga de pie? Que alguien nos explique, que de una vez por todas el gobierno se sincere y nos diga a dónde va a parar el dinero de las retenciones y por qué no está regresando como esperan los productores. ¿Por qué los productores cada vez que llueve tienen que salir con sus propios tractores, sus propias maquinarias a arreglar los caminos cuando todos los años los gobiernos nacional con las retenciones, el impuesto a las ganancias, pero los gobiernos provinciales y municipales se llevan también dinero en concepto de inmobiliario y los caminos no se arreglan, por ejemplo? Bueno, ¿cuántas respuestas que están esperando los sectores productivos? No parece ser una postura clara la del gobierno. Ojalá, vuelvo a repetir, se sinceren y nos digan a dónde va a parar la plata. El tema de las retenciones, algo que se veía venir, una relación que íbamos a ver desde que ganó el 10 de diciembre. Sí. Alberto Fernández estaba en duda. ¿Qué era lo que iba a pasar? La relación gobierno con el sector del campo. Bueno, finalmente se tensa cada vez más. Bueno, lo seguimos de cerca. Gracias, Martín. Nos vemos dentro de un ratito.
Sí. Sí, lo vemos dentro de un ratito. Sí, al mediodía. Al mediodía, a las 13, con Jorge claro de Dominici. Sí, Le dejo un saludo a Jorge que pasa, nos saluda y se ve rápido. Sí. Déjele un saludo. Lindos en esas fotos, uno tan sonriente y otro tan serio. ¿Cómo me cuesta, no? Bueno, sí, no es fácil hacerlo sonreír. Claro, le dice sonreí. Casi que es imposible. Parco, es imposible. Se compenetra mucho con la seriedad de la información. Sí, claro, en algunos casos. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hasta luego.